Hay juegos malos que al menos consiguen mantenerte despierto, pero estos son todavía peores, porque tienen buenos gráficos, ideas interesantes y presupuestos enormes, pero jugarlos durante varias horas puede sentirse como hacer los deberes. Y empezamos con Directive 8020, que quería llevar el terror narrativo al espacio. Y es que tenía todos los ingredientes para ser uno de los juegos de terror más tensos del año. Una nave perdida en el espacio, una criatura capaz de copiar a cualquier miembro de la tripulación, y la paranoia constante de no saber quién sigue siendo humano. El problema es que cuando empiezas a jugar, esa idea tan potente tarda demasiado en convertirse en algo realmente emocionante. La mayor culpa la tiene su ritmo. El juego se divide en capítulos bastante largos y pasa demasiado tiempo obligándote a caminar por pasillos casi idénticos, revisar habitaciones vacías y escuchar conversaciones que no siempre aportan demasiado. Al principio funciona, porque estás conociendo la nave y esperas que algo salte desde cualquier esquina, pero después de varias horas haciendo prácticamente lo mismo, la tensión desaparece y empiezas a avanzar por pura obligación. Y después están las secciones de sigilo, que deberían ser el corazón de la experiencia. La idea de esconderte de una criatura que puede adoptar una forma humana suena brutal. En la práctica, normalmente observas una ruta bastante predecible, esperas detrás de una caja y corres hasta el siguiente escondite. El enemigo rara vez parece estar cazándote de verdad, así que estas partes terminan siendo más lentas que aterradoras. Los puzzles tampoco ayudan, son sencillos, repetitivos y parecen colocados únicamente para frenar la historia. Incluso el sistema de rebobinado, aunque resulta útil, le quita fuerza a las decisiones. Si cometes un error y puedes regresar rápidamente para cambiarlo, las muertes y los momentos importantes dejan de imponer respeto. Y de los pasillos oscuros de una nave espacial pasamos a uno de los mundos abiertos más bonitos que existen, aunque también a uno de los más repetitivos con Avatar: Frontiers of Pandora. Este es uno de esos juegos que durante las primeras horas te dejan con la boca abierta. Pandora es preciosa, la vegetación reacciona a tus movimientos, los animales parecen formar parte de un ecosistema real, y volar con Tikran es una auténtica pasada. El problema es que cuando desaparece el impacto visual, empiezas a darte cuenta que debajo de todo ese espectáculo hay un juego bastante repetitivo. La estructura recuerda demasiado a otros mundos abiertos de Ubisoft. Llegas a una zona nueva, limpias una instalación enemiga, recoges materiales, completas algunas misiones secundarias y desbloqueas más partes del mapa. Al principio puede ser entretenido, pero poco a poco se convierte en una rutina. Cambian los personajes y los nombres de los personajes, pero lo que haces sigue siendo prácticamente lo mismo durante decenas de horas. La exploración tampoco es tan emocionante como parece. Pandora es enorme, sí, pero muchas veces estás recorriendo kilómetros únicamente para llegar al siguiente marcador. Puedes perderte entre plantas, montañas y ríos preciosos, aunque no siempre encuentras algo realmente interesante al desviarte del camino. El combate también acaba cansando. Usar el arco y aprovechar el sigilo encaja perfectamente con los Navi, pero las bases humanas se parecen demasiado entre sí. Entras, localizas a los enemigos, destruyes unas máquinas y saboteas varios objetivos. Cuando llevas unas cuantas instalaciones completadas, ya sabes exactamente lo que va a pasar. Pero al menos Avatar consigue impresionarte visualmente. Unknown 9 Awakening tiene poderes sobrenaturales y un universo enorme detrás, pero acabó siendo una aventura demasiado básica. Y es que cuando te pones a jugar, toda esa ambición acaba atrapada dentro de una aventura demasiado básica, repetitiva y por momentos bastante aburrida. El principal problema está en el combate. Arona puede controlar temporalmente a los enemigos, empujarlos, distraerlos y utilizar sus habilidades para crear combinaciones bastante originales. Durante las primeras peleas resulta curioso, porque puedes poseer a un soldado, hacer que ataque a otro y después rematar el enfrentamiento. Sin embargo, el juego repite esta misma fórmula constantemente. Llegas a una zona, observas a varios enemigos, marcas sus posiciones y decides si eliminarlos mediante sigilo o comenzando una pelea. La idea funciona, pero hay tan poca variedad de rivales y situaciones que rápidamente encuentras una estrategia que sirve para prácticamente todo. Una vez descubres qué habilidades son más efectivas, muchos combates empiezan a resolverse casi de una manera automática. El cuerpo a cuerpo tampoco transmite demasiado impacto.
En lugar de sentir que estás dominando unas habilidades sobrenaturales increíbles, parece que estás repitiendo la misma coreografía una y otra vez. La exploración también está demasiado guiada. Los escenarios pueden parecer grandes, pero normalmente avanzas por caminos muy cerrados, escalas por lugares claramente señalados y buscas coleccionables colocados en pequeños desvíos. No existe una sensación real de descubrimiento, porque casi siempre sabes exactamente por dónde quiere llevarte el juego. Y de una aventura desaprovechada pasamos a una galaxia muy lejana donde ser una contrabandista parece increíble hasta que el sigilo empezó a repetirse demasiado. Pasamos a Star Wars Outlaws. Outlaws prometía algo que muchos llevábamos años esperando, un mundo abierto de Star Wars donde no fueras un Jedi, sino una contrabandista intentando sobrevivir entre criminales, imperiales y sindicatos. Sobre el papel sonaba increíble. El problema es que cuando empiezas a jugar, gran parte de esa fantasía acaba enterrada bajo misiones repetitivas, sigilo muy pesado y una estructura que se vuelve demasiado predecible. Lo primero que cansa es el sigilo. Muchas misiones te obligan a colarte en bases enemigas, esconderte detrás de cajas, distraer guardias y avanzar lentamente sin que nadie te vea. Al principio tiene cierta gracia porque puedes utilizar a Nix para activar mecanismos o desviar la atención de los enemigos, pero después de varias horas empiezas a sentir que estás repitiendo exactamente el mismo proceso. Además, el sigilo no siempre funciona de forma natural. Hay enemigos que te descubren desde ciertas distancias, otros ignoran cosas demasiado evidentes, y cuando te detectan, algunas misiones directamente te obligan a repetir una sección completa. El combate tampoco tiene demasiada profundidad. Kai utiliza siempre el mismo blaster, y aunque puedes cambiar temporalmente de arma o desbloquear habilidades, los tiroteos terminan pareciéndose demasiado. El mundo abierto es bonito, pero no siempre resulta interesante. Hay ciudades llenas de detalles, paisajes espectaculares y momentos muy propios de Star Wars, aunque muchas actividades se reducen a recoger objetos, seguir pistas, infiltrarte en otra base o viajar durante varios minutos hasta un marcador. Después dejamos atrás Star Wars para entrar en otro juego lleno de disparos, personajes llamativos y jefes enormes, pero también de un farmeo interminable con The First Descendant. The First Descendant es uno de esos juegos que durante las primeras horas parece que va a engancharte muchísimo. Tiene personajes llamativos, armas por todas partes, jefes enormes, habilidades espectaculares y una estética futurista bastante potente. El problema aparece cuando empiezas a entender cómo funciona realmente, porque debajo de todo ese espectáculo hay una rutina extremadamente repetitiva. La estructura es casi siempre la misma. Llegas a una zona, eliminas varias oleadas de enemigos, defiendes un punto, recoges un objeto y repites el proceso en el siguiente lugar. Al principio no te va a molestar demasiado porque estás desbloqueando armas, probando personajes y viendo numeritos cada vez más grandes, pero después de unas horas las misiones empiezan a parecer copias unas de otras. Disparar se siente bien y algunas habilidades son bastante divertidas, pero la mayoría de enemigos apenas te obligan a cambiar de estrategia. Aparecen, corren hacia ti y te reciben disparos hasta caer, incluso cuando llegan rivales más fuertes. Muchas veces la solución sigue siendo vaciar cargadores mientras das vueltas alrededor del escenario. Y después está el farmeo, que es probablemente lo más agotador. Para conseguir un personaje, un arma o una mejora concreta, puedes necesitar repetir la misma misión una cantidad absurda de veces. No estás jugando porque quieras descubrir qué ocurre después, sino porque esperas que finalmente aparezca el material que necesitas. Y cuando no cae, vuelves a empezar y ahí la diversión comienza a sentirse como un trabajo. 1500 years have passed. Y si repetir misiones una y otra vez ya resulta pesado, The Inquisitor consigue aburrirte de otra manera, obligándote a investigar misterios que prácticamente se resuelven solos. Este es uno de esos juegos que cuando ves su premisa piensas que tienes delante una aventura oscura, adulta y llena de decisiones complicadas. Controlas a Mortimer, un inquisidor que investiga crímenes en una versión alternativa de la historia, donde Jesús no murió en la cruz, sino que bajó para castigar a sus enemigos. El problema es que una idea tan potente termina convertida en un juego lento, torpe y mucho menos interesante de lo que debería. La mayor parte del tiempo vas caminando por calles pequeñas, hablando con personajes y buscando pistas mediante una visión especial. En teoría, estás resolviendo misterios, pero el proceso suele ser demasiado automático. Activas
Esquivas el poder, sigues unas marcas brillantes, examinas varios objetos y esperas a que Mortimer saque sus conclusiones. Apenas tienes que pensar, así que investigar no se siente como descubrir algo, sino como seguir instrucciones. El combate tampoco consigue despertar la aventura. Es básico, rígido y muy poco satisfactorio. Tienes ataques ligeros, golpes fuertes, bloqueos y contraataques, pero las animaciones son toscas y los enemigos no ofrecen demasiada variedad. Después están las secciones del no mundo, que deberían aportar terror y tensión. Sin embargo, suelen reducirse a avanzar lentamente, esconderte de una criatura y completar recorridos bastante simples. Estas partes se alargan más de la cuenta, y se repiten demasiado sus ideas, por lo que dejan de inquietar rápidamente. La ciudad tampoco ayuda. Está dividida en zonas pequeñas conectadas mediante pantallas de carga, y vas regresando constantemente a los mismos lugares para interrogar a alguien, recoger otra pista o activar una nueva conversación. De una historia oscura pasamos a una de las sagas más famosas de Ubisoft, que prometía volver a sus orígenes, pero también recuperó muchos de sus problemas en Assassin's Creed Mirage. Mirage se vendió como el gran regreso a los orígenes de la saga, una aventura más pequeña, centrada en el sigilo, las investigaciones y los asesinatos, sin mapas gigantescos ni cientos de horas de contenido. La idea era buenísima, especialmente para quienes estaban cansados de los últimos Assassin's Creed. El problema es que reducir el tamaño no sirve de mucho cuando también reduces la variedad. Bagdad es una ciudad preciosa, llena de calles estrechas, mercados y edificios perfectos para moverte por tejados. Durante las primeras horas resulta divertido estudiar las rutas, esconderte entre la gente y eliminar guardias sin levantar sospechas, pero el juego repite tanto esa fórmula que termina perdiendo toda la emoción. Las investigaciones siguen un proceso bastante parecido. Hablas con un personaje, buscas una pista, robas algún objeto, sigues a un sospechoso y acabas infiltrándote en una zona restringida. Cambian los nombres y los escenarios, pero la estructura mantiene prácticamente la misma fórmula. El sigilo tampoco es tan profundo como debería. Puedes utilizar cuchillos, bombas de humo, dardos y a tu águila para marcar enemigos, pero muchas situaciones se resuelven escondiéndote en la hierba, silbando y eliminando guardias de uno en uno. Cuando descubres la estrategia más efectiva, casi ninguna misión consigue sorprenderte. Y si te descubren, el combate empeora todavía más las cosas. Basim no está diseñado para enfrentarse a grupos grandes, algo que tiene sentido, pero las peleas se sienten rígidas, simples y muy poco satisfactorias. Acabas bloqueando, esquivando y esperando el momento del contraataque sin demasiada variedad. Y del sigilo por las calles de Bagdad saltamos a una instalación futurista donde correr, disparar y morir se convierte rápidamente en una rutina con Scarlet Lead Salvation. Scarlet Salvation intenta ser una especie de Returnal con estética anime, disparos rápidos y una protagonista atrapada en una instalación llena de máquinas. Y durante los primeros minutos puede parecer interesante. Willow corre, esquiva, utiliza dos armas al mismo tiempo y elimina robots mientras intenta descubrir quién es y por qué está encerrada allí. La estructura es extremadamente repetitiva. Entras en una habitación gris, aparecen varios enemigos, los eliminas y pasas a la siguiente habitación gris. De vez en cuando encuentras un arma, una mejora o algún objeto, pero el proceso apenas cambia. Después de media hora ya tienes una idea bastante clara de lo que vas a hacer durante el resto del juego. Los escenarios tampoco ayudan. Muchas salas parecen construidas con las mismas paredes metálicas, los mismos pasillos y las mismas plataformas colocadas de forma diferente. Al ser un roguelike, el juego intenta reorganizar las habitaciones en cada intento, pero no hay suficiente variedad para que cada recorrido se sienta nuevo. El combate tiene velocidad, pero le falta impacto. Disparas constantemente mientras corres en círculos y esquivas proyectiles, aunque muchos enemigos se comportan de manera parecida. Algunos vuelan, otros se acercan y otros disparan desde lejos, pero casi todo se resuelve manteniendo el gatillo apretado y utilizando la habilidad especial cuando está disponible. Después de tantos robots, toca cambiar de ambiente y meternos en el mundo de los vampiros con Vampire the Masquerade Bloodline 2. Este debería haber sido el sueño de cualquiera que quería sentirse como un vampiro peligroso, manipulador y metido hasta el cuello en una guerra política. Tienes clanes, poderes sobrenaturales, una Seattle oscura y personajes que parecen esconder algo. El problema es que cuando toca jugar de verdad,
gran parte de esa fantasía termina convertida en una rutina bastante plana. Lo que más aburre es su estructura. Vas de un personaje a otro, escuchas una conversación muy larga, recorres varias calles y acabas entrando en una zona cerrada donde toca investigar o pelear. Después regresas para hablar, recibir información y repetir el proceso. La historia puede tener momentos interesantes, pero avanza con tanta calma que parece estar frenándose constantemente. Y el combate tampoco termina de ayudar. Al principio, utilizar poderes vampíricos, lanzar enemigos o alimentarte de ellos resulta espectacular. Sin embargo, las peleas terminan pareciéndose demasiado. Entras en una habitación, aparecen varios rivales, repites las habilidades más efectivas y limpias la zona. Los enemigos no exigen demasiadas estrategias diferentes, así que da la sensación de ser un depredador poderoso que acaba convirtiéndose en aporrear las mismas acciones. Las investigaciones sufren un problema bastante parecido. Sigues pistas, examinas escenarios y reconstruyes ciertos acontecimientos, pero muchas veces no estás deduciendo nada. Simplemente avanzas hacia el siguiente elemento marcado hasta que el juego te entrega la respuesta. Más que un detective sobrenatural, pareces alguien siguiendo un recorrido turístico. Y cerramos con un shooter mágico que parecía diferente, espectacular y lleno de posibilidades, pero terminó siendo más normal y repetitivo de lo esperado. Estoy hablando de Immortals of Aveum. Immortals of Aveum intenta venderte una idea bastante potente, un shooter en primera persona donde, en vez de utilizar pistolas y fusiles, utilizas magia de colores como si fueras un soldado de fantasía. Durante las primeras misiones funciona porque todo es vistoso, rápido y diferente. El problema es que esa novedad dura bastante poco, y después empiezas a notar que debajo de los hechizos hay un juego mucho más repetitivo de lo que parecía. El combate es el mayor culpable. Tienes magia azul, roja y verde, pero en la práctica funcionan como versiones disfrazadas de armas tradicionales. Una actúa como rifle, otra como escopeta y otra dispara rápidamente. Además, muchos enemigos tienen defensas de un color concreto, así que no eliges el hechizo más divertido, sino el que el juego te obliga a utilizar. Cambias de color, rompes el escudo y sigues disparando hasta vaciar otra barra de vida. Al principio resulta espectacular, pero de pronto las batallas se convierten en oleadas interminables. Entras en una arena, aparecen enemigos por todos lados, limpias la zona y avanzas hasta la siguiente. El juego intenta aumentar la dificultad metiendo más rivales y efectos en pantalla, aunque eso no hace que los combates sean más interesantes. Y la historia tampoco termina de ayudar. Aveum está lleno de nombres, guerras, facciones y conceptos mágicos que el juego te lanza constantemente. Los personajes hablan muchísimo y el tono cambia entre drama militar, bromas y momentos épicos sin encontrar siempre un equilibrio. Cuando quieres volver a la acción, aparece otra conversación cargada de información difícil de recordar. Y al final, estos juegos, pese a tener buenas ideas, grandes mundos y mucho presupuesto detrás, terminaron haciéndose más pesados de lo esperado. Y ahora te quiero leer a ti en los comentarios, ¿cuál de estos juegos te pareció más aburrido? ¿Y cuál quitarías del vídeo? Te leo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas. Y si quieres comprarte buenos juegos que te entretengan, echa un vistazo a la descripción y al comentario fijado, porque los vas a encontrar en Eneba y además muy rebajados de precio. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.